¿cómo maneja el sentido de la responsabilidad histórica? Y esa es mi primera pregunta, presidente. Siempre lo tenemos muy en cuenta. Todas nuestras actuaciones han estado sujetas a ese sentido, como dice usted, al histórico. Y creo que la suerte me ha favorecido. En ningún momento he hecho nada que pueda ser considerado como desfavorable o que pueda ser objeto de un juicio histórico desfavorable para mí. A pesar de que me ha tocado actuar en circunstancias sumamente difíciles, después de la muerte de Trujillo y antes de Trujillo, también antes de su muerte. Como usted sabe, fui colaborador de él, muy cercano, sobre todo en los últimos años. Sus primeros años los pasé en el servicio diplomático, pero después que me reintegré al país en 1950, después de haber sido embajador en México, que fue mi último cargo, me tocó actuar muy cercanamente a él en ocasiones muy difíciles. Fue primero la invasión del Cayo Confite, la invasión de Perón, los últimos trastornos que dieron lugar a la muerte de él. Y después de su muerte, pues, me tocó iniciar el proceso de la democratización del país. Creo que lo hice con entera responsabilidad. Primero la denuncié ante las Naciones Unidas, un discurso que se conserva, que lo oyó toda la nación. Denuncié ante las Naciones Unidas la necesidad que tenía el país de retornar al sistema democrático. Todavía estaban aquí los Trujillos, que tenían el manejo de la política del país a través de su dominio de la Fuerza Armada. El hijo de él era el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Y hay otros muchos. Ahí en eso tenemos verdaderas notabilidades, tenemos muy buena disposición y tenemos uno de los mejores poetas populares del mundo, muy desconocido, tal vez Juan Antonio Lix. Si no lo conoce, le recomiendo que lo estudie como poeta, como crítico, y sé que le va a seducir. Tiene un poema que es monumental, que es llamado un diálogo en el tiempo de la España boba. Sí. Muy bueno. Es un monumento poético. Vale la pena conocerlo y estudiarlo. Con mucho gusto, presidente. ¿Usted actualmente ha escrito algún poema que esté inédito? Acabo de publicar, voy a poner ahora en circulación dentro de un tiempecito, un libro de poemas llamado Voz Silente. Voz Silente. Sí, pero son, como le digo, de un aficionado a la poesía, sin pretensiones de ninguna clase. Yo escribo cuando siento el deseo de hacerlo, cuando me viene espontáneamente la inspiración, el motivo. Y lo llevo al papel, pero sin pretensiones de ninguna índole. ¿Usted tiene algún poema inédito que nunca haya publicado? Tenía muchos, eso es lo que he insertado últimamente en ese librito. ¿Cuándo sale el libro? Ya prácticamente ya está fuera, lo único que no se ha puesto en circulación, ni lo pondré por ahora, dentro de algunos meses. ¿Yo no puedo tener un ejemplar? Se lo puedo conseguir con muchísimo gusto. Es una honra para mí que usted... ¿Tiene programado escribir algún libro, presidente? Ahora mismo no tengo tiempo, la verdad es que estoy totalmente dedicado a mi labor. El tiempo que me queda ya es muy corto y tengo que aprovecharlo, y además el país tiene muchos problemas. Y el principal deber mío ahora es que se mantenga la democracia, que el proceso dominicano democrático no se interrumpa, sino que logre sus objetivos fundamentales, que el país siga viviendo con el mismo régimen que se inició en 1966. Así que esa es mi labor principal y a esa vivo dedicado cuerpo y alma durante la noche y durante el día. Sin embargo, presidente, se dice entre los medios intelectuales que a pesar de que la República Dominicana tiene de primer mandatario a un escritor, a un poeta, a un creador, hay en este país un determinado grado de inmovilismo y de congelamiento de la creación artística. Yo no lo creo.
no lo crea, al contrario, hay más actividad intelectual que nunca. Hay mucha actividad intelectual, muchos poetas, muchos artistas, muchos músicos, sobre todo la mayor expresión de la intelectualidad, la presencia en el escenario dominicano y en el escenario latinoamericano de tantos cultores de la música popular, auténticos, genuinos, y las muchas conferencias que se dictan constantemente en el país, las muchas inquietudes sobre todo que domina la juventud y que se expresa a través de todas las manifestaciones artísticas y de todas las manifestaciones del pensamiento, no solamente en la narrativa, no solo en la música, no solo en la poesía, sino también en la ciencia. Aquí hay jóvenes dedicados a la ciencia que son verdaderas promesas para América Latina, para la cultura latinoamericana. Y que yo no creo que hay que haber congelamiento, sino todo lo contrario. Hay mucha espontaneidad. Hay diferencia entre las épocas pasadas y las presentes porque no son las mismas, no obedecen a las mismas leyes, ni a las mismas condiciones, ni tienen el mismo sentido, ni el mismo espíritu. Pero no es desventajosa la comparación para esta época como aquella. A pesar de la vulgaridad imperante en muchas manifestaciones artísticas, pero sobre todo debajo de esa vulgaridad hay un pensamiento puro, hay una cultura genuina. Porque yo no participo en la idea de que existe un congelamiento en la cultura dominicana. ¿Qué opina, presidente, de la llegada al gobierno de los Estados Unidos del presidente Clinton? Para muchos ha sido un progreso en la escala universal, la llegada de Clinton al gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Mi opinión es que hay que esperar. Es un hombre que, de acuerdo con la biografía que se han circular, yo recibí una, parece notable personalmente, con una extraordinaria disposición para las matemáticas, una cultura sólida y un hombre abierto, un espíritu de gran sensibilidad social. Pero hay que esperar. En la presidencia de los Estados Unidos han pasado muchos hombres notables que han resultado después desilusiones para América Latina y otros que han llegado a ese altísimo cargo y han resultado después muy buenos presidentes sin haber llegado con ninguna obra hasta la Casa Blanca. Parece que lo mejor es esperar y confiar en la sensibilidad de este hombre, que parece ser un hombre notable, de gran talento y mucha cultura, y muy democrático y abierto. Pero lo que más nos afecta a nosotros es la política exterior. Y yo creo que la política exterior en Estados Unidos, como en todos los grandes países, siempre es la misma. Rara vez varía. Ellos obedecen siempre a una política que se inicia en Washington y terminará con el último presidente de los Estados Unidos. Es muy poca la variante en el aspecto exterior, casi siempre es lo mismo. El aspecto interno sí puede ser para los Estados Unidos una gran promesa, una gran esperanza, pero ya sea un aspecto en el cual no puede intervenir, en el cual no debiera de expresar ninguna opinión. Se dice que les interesa mucho su opinión alrededor de Haití. ¿Qué le recomendaría usted al presidente Clinton sobre eso? Es una indiscreción de un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿De dónde? De aquí, la nuestra. Él parece que en el saludo que se le hizo durante los últimos días, antes de tomar la posesión de su cargo, conversó con el embajador nuestro en Washington y en el curso de la conversación le expresó las buenas intenciones que tenía para la República Dominicana y el deseo de conocer sus opiniones sobre, como país fronterizo de Haití, sobre la crisis haitiana. Entonces en un programa de televisión este señor hizo referencia a eso. Eso fue una cosa puramente privada y no tuvo ninguna incidencia, ninguna importancia. De todas maneras, ¿qué le recomienda a Clinton? Informarse bien sobre América Latina. En relación con Haití, presidente. En relación con Haití. Bueno,
creo que en Haití ya el camino está abierto, actuó bien en relación con Haití, respetó los derechos de ese país, no una intervención militar como se había hecho en otros países, sino que los respetó sus derechos legítimos. Y inició un proceso que de continuarse puede llevar la paz a ese país finalmente. Es decir, trató de que se reconociera como presidente legítimo a Aristides, que se facilitara su retorno al poder, pero sin precipitaciones, sin abusos de poder, sin obligar al pueblo haitiano a someterse a las decisiones de la Casa Blanca. Creo que él actuó con mucha hidalguía, con mucha idoneidad, con mucho respeto a la soberanía de estos países. Ahora el señor nuevo presidente electo de Estados Unidos, el presidente actual, si sigue ese camino, como parece que va a seguirlo, sea a través de las Naciones Unidas, sea a través de la Organización de Estados Americanos, puede traer finalmente la paz a Haití. Haití lo que necesita es sobre todo ayuda, mucha ayuda exterior, porque es un país devastado no solamente política, sino también económicamente. La naturaleza de Haití está reducida a cero, porque todas sus rocas han sido destruidas, hay poca agua, la capa vegetal ha desaparecido. Es que es un país que está en una emergencia crucial, que necesita ayuda humanitaria, ayuda no política, sino humanitaria, humana, que no solamente reconstituya sus instituciones, sino también que permita vivir a ese país, que vive al margen de la civilización, por falta de ayuda exterior. Así que yo creo que lo que debe hacer el presidente Clinton, o cualquier presidente de los Estados Unidos, como cualquier presidente de un país desarrollado, es ayudar masivamente a Haití para que se reconstituya el país, desde el punto de vista no ya solamente político, sino también y principalmente humano. ¿Cuál es su opinión sobre la Cuba revolucionaria y sobre Fidel Castro? Creo que Fidel es una gran figura. Ha hecho un esfuerzo considerable para mantener su país dentro de sus ideas. Si uno las comparto sus ideas, porque no soy comunista, pero creo que él la siente sinceramente, ha luchado por ella y ha hecho un esfuerzo para mantenerla y desarrollarla en su país, a favor de su país. Y me parece que a pesar del aislamiento que ha sido sometido, él ha batallado, ha luchado, se ha esforzado por mantener su régimen y hasta este momento lo ha logrado. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Cuba, empezamos a mantenerlo porque somos obedientes a la decisión de la Organización de Estados Americanos en ese sentido. Otros países de América sí lo han hecho, pero nosotros nos hemos mantenido como un país pequeño, de espíritu obligatoriamente conservador, hemos preferido no mantenerla, no abrir esas relaciones. Pero sí hemos establecido un sistema que nos permite mantener las relaciones tradicionales con Cuba sin comprometernos en un compromiso diplomático, sin iniciar informalmente las relaciones diplomáticas con Cuba. Ese sistema consiste en que el dominicano puede viajar a Cuba cuando tiene una razón para ello, como por ejemplo un viaje de salud. Puede haber pequeñas relaciones entre los dos países de carácter comercial. Es decir, todas las relaciones que deben existir entre los países pequeños, próximos, vecinos, unidos por vínculos históricos insolubles y eternos. Esas relaciones nosotros las hemos mantenido y las mantenemos con Cuba. Pero creemos que Cuba está en una situación difícil. El mismo Fidel reconoció en la Cumbre de Madrid que cada día tenía que realizar una proeza para mantener su régimen, porque lo sometían a un sistema de aislamiento total que asfixiaba a Cuba, que era imposible que el país pudiera subsistir durante mucho tiempo en esas condiciones. Así que mi admiración para Fidel es la admiración que merece un hombre que lucha por su país, que tiene sus ideas y es fiel a sus ideas. Yo no las comparto, pero las admiro. ¿Usted sería partidario de que se suprimiera esta filosofía del aislamiento contra Cuba y esta práctica del aislamiento? Yo creo
prolongar la agonía de ese país sin ningún resultado. Al fin y al cabo, Cuba se mantendrá, salvo que se use contra ellos la fuerza, pero se mantendrá dentro de sus mismas ideas, dentro de sus mismos sistemas, porque él ha perdido la protección rusa y sin embargo se ha mantenido. Es una señal de que todavía en Cuba hay una generación, se ha levantado una generación que participa de esas ideas. Y me parece a mí que si se usa la fuerza para doblegarlo, no se va a conseguir nada positivo, que sería preferible mantener ese aislamiento, mantenerlo y obligarlo a rectificar poco a poco sus ideas para que se ponga en consonancia con el resto de América, evolucionando hacia un sistema democrático, hacia una apertura política en Cuba. A través del aislamiento se puede obtener esa apertura. Él tendrá obligatoriamente que ceder ante esa fuerza, porque no puede vivir perfectamente aislado. Es un país pequeño, no puede darse el lujo de Rusia. Él podría mantener su sistema contra viento y marea y envolverse en una guerra fría con las potencias occidentales indefinidamente. Como sus ayudantes me dicen que ya tengo que ponerle fin a esta entrevista. No se preocupe, que usted es dueño de ella. Bueno, muchas gracias. Solo quiero hacerle un par de preguntas más. ¿Cuál es su visión del quinto centenario, dentro de lo cual ha habido la construcción de un monumental faro en República Dominicana, la reiteración de su hispanidad y el hecho que los puertorriqueños, vecinos a República Dominicana, habían determinado darle carácter oficial al idioma español y ahora el nuevo gobernador convirtió el inglés en idioma oficial, según mis últimas informaciones? ¿Qué visión le merece brevemente el quinto centenario y el papel de esa fecha en las actuales condiciones que vive el mundo? Nosotros el quinto centenario, como usted muy bien sabe, lo celebramos, lo conmemoramos abiertamente, a diferencia de otros países de América que fueron mucho más tibios en esa celebración. Lo celebramos primero porque estamos ligados a la figura de Colón por razones históricas muy conocidas. Son razones, si se quiere, sentimentales, pero que pesan mucho sobre el ánimo del pueblo dominicano. Los restos de Colón están en Santo Domingo, en su testamento y en todas sus manifestaciones, sus oraciones, en sus cartas, siempre mencionó con cariño la isla y siempre tuvo cierto sentimiento de predilección hacia la República Dominicana, hacia el país, hacia la isla. Así que por esa razón sentimental nosotros estamos ligados a la figura de Colón y le debíamos el tributo que le rendimos con motivo del quinto centenario. El faro no fue una idea nuestra, no nació de nosotros, fue una propuesta aprobada por la Organización de Estados Americanos, entonces la Unión Panamericana, en La Habana, después en Santiago de Chile y en otras conferencias interamericanas. En esa resolución se resolvió el levantamiento de un faro en la isla de Santo Domingo, la memoria del descubridor. Entonces se escogió entusiastamente la idea. La celebraron todos los presidentes de América, entre ellas el presidente Lázaro Cárdenas de México. Ahí están sus testimonios muy elocuentes, muy entusiastas para la idea de la erección del faro en la isla de Santo Domingo. De manera pues que no fue una iniciativa dominicana, sino una iniciativa panamericana, una medida latinoamericana, una medida que se hizo después mundial. En todas partes del mundo fue acogida con el mismo cariño, con el mismo respeto, con la misma admiración. En paro se empezó el régimen de Trujillo, pero solamente se hizo la base. Cuando yo llegué al poder, había que conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América, consideré que esa era la ocasión oportuna para hacer el faro, para completar la obra que se había comenzado y para poner en ejecución esa resolución panamericana.
por eso lo resolví hacerlo, y lo hice con fondos propios. No creo que sea una obra fastuosa y suntuaria, porque se hizo muy económicamente y no significó ningún sacrificio para el pueblo americano. Y la prueba es que el progreso del país ha continuado en todo el territorio nacional sin ningún entorpecimiento, que al mismo tiempo que se hacía el faro, se hacía con recursos propios, con recursos dominicanos, con la sangre dominicana. Se hizo la presa de Tuey, la presa de Higüey y la presa de Agacate. Se hicieron otras obras de mucha significación cultural, como el jardín botánico, como el acuario, como muchos liceos politécnicos, como muchas escuelas, como muchos acueductos para pequeñas y grandes comunidades del país. Así que no fue una obra que exigió al pueblo dominicano el sacrificio de tener que retrasar o dejar de hacer otras obras de mayor importancia para la vida dominicana, para la salud, para la educación, para el bienestar del país, sino que fue una obra que se hizo simultáneamente con todas las otras que en el país necesitaba. Y teníamos recursos y tenemos ahora recursos para hacer no esas, sino todas las obras que necesitemos, sin necesidad de ayuda extranjera, con recursos propios. Eso es lo que yo le enseñaba al pueblo dominicano, a vivir de sí, a vivir de su propia sangre, de sus propios recursos, de su propio patrimonio, a no endeudarse más, sino en los casos en que sean estrictamente necesarios. En realidad yo no hacía ninguna sugerencia crítica sobre la construcción del faro. Sin embargo, me pregunto si dentro del universo de esta conmemoración se tuvo en cuenta el exterminio de los taínos por parte de los españoles, es decir, como un recuerdo del genocidio que se efectuó contra los indígenas de este país. Eso no se tomó en cuenta. Todavía ese problema, cuando se empezó el faro, no había tomado actualidad en las culturas americanas. No se había planteado eso, sino muy individualmente y muy aisladamente. Pero como un sentimiento generalizado, como una política, como un aspecto de la cultura americana entera, eso no se había manifestado hasta ese momento, cuando se inició la construcción de la terminación del faro. Ese problema se ha planteado en los últimos años.